Después de no aprobarse la reforma a la ley eléctrica, reforma constitucional, impulsada por el presidente López Obrador, Morena, su partido, adelantó que va a denunciar ante la Fiscalía General de la República a los diputados de oposición que votaron en contra. Esta denuncia será por traición a la patria y lo que busca, según aquel partido, es que haya cero impunidad. Para debatir este tema de los presuntos traidores a la patria y sus implicaciones, esta retórica tan subida de tono, vamos a debatirlo este tema hoy con Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mario Arreagada. Mario, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Qué gusto verte de regreso. Lo mismo a Pablo y Denis, colegas. Hola. Así es, qué gusto verlos. Y Pablo Magluf. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Bienvenido de vuelta. Un gusto saludarte y a todos los colegas. Gracias, Pablo. Pues déjame empezar contigo porque tú eres de los que siempre anda criticando a los de Corea del Centro, que hay que tomar posición o de un lado o del otro. Bueno, pues esto de llamarlos traidores a la patria, pues lo único que hace es polarizar y precisamente tratar de poner a el país en dos bandos, ¿no te parece? Sí, Leo, pero yo creo que ya es más grave que eso. La polarización, pues, ha sido habitual. La acusación de traición a la patria a legisladores de oposición, porque además no solo es una acusación, es una amenaza de denuncia penal. Yo creo que estamos hablando de, como lo puso José Woldenberg, uno de los padres de nuestra democracia, de ácidos fascistoides. Y sin temor a exagerar, lo digo con plena conciencia semántica y etimológica de lo que significa el término. Veamos lo que dice Mario Delgado, quiero citar, si me permites. Dice: no podemos cruzarnos de brazos, hemos consultado al equipo jurídico y coinciden en que sí podemos presentar una denuncia penal por el delito de traición a la patria contra los 223 legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica. Es una reforma que trataba de regresarle la soberanía en el sector energético a la nación. Y como Morena es un instrumento del pueblo, vamos a acompañar esta denuncia penal con toda la gente que quiera unirse. Híjole, perdón, pero en mi opinión es un ensayo fascistoide. En una definición estricta, perseguir penalmente a opositores por traición a la patria, equiparando al partido del Estado en el poder como un instrumento del pueblo, a mí me parece que es un ensayo fascístico. Muchos creen que tendría que haber campos de concentración o noches de cristales rotos. No, eso es en grado extremo. Acá no hay las condiciones para llegar allá, pero están las pulsiones, Leo. Me parece muy grave. Mira, en el mejor de los casos, para citar al gran Mario, no Delgado, a Mario Arreagada, nuestro colega, pues en el peor de los casos es una abdicación absoluta ya de la política, ¿no? Es un régimen que ya no puede construir políticamente y que tiene que amenazar. Ve tú a saber dónde termina esto. A mí lo grave es lo siguiente, con esto termino. ¿Cómo te va a transferir el poder pacífica y democráticamente un régimen que te considera traidor a la patria? Pues mira, ese es el... Pues mira, yo creo que más bien aquí atrás de esto, Denise, no sé qué piensas, es ya la construcción de la narrativa del partido en el poder, de Morena, el gobierno, rumbo a la elección del 2024, tratando de decir que esa elección pues, va a ser una elección épica, histórica, entre los traidores y leales a la patria, entre los corruptos y los honestos, los buenos y malos. Es un ejercicio de polarización con este tipo de, digamos, de epítetos
Y yo creo que pues ya olvidémonos de la política y de las reformas, etcétera. Esto ya es el 2024, ¿no, Denise? Sí, esta división del país en traidores y patriotas por parte de Morena y del presidente me parece una descarada persecución política muy peligrosa, me parece un arrebato autoritario. Creo que es un instrumento de polarización que le conviene políticamente a Andrés Manuel López Obrador porque le ha dado resultados. Y ahora al ver que no pudo lograr la aprobación para su reforma eléctrica, ¿qué es lo que procede? Tratar de convertir esa derrota en victoria, utilizarla políticamente para hacer lo que ha venido haciendo desde hace 3 años, pero ahora con un grado mayor de intensidad, que es dividir al país entre los mexicanos buenos y los mexicanos malos. Así es. El pueblo bueno y quienes se le oponen y no lo aprecian y no lo impulsan y no lo representan. Y tratar de movilizar a su base electoral, la cual quedó evidenciada, esa base dura, en el ejercicio de revocación de mandato. 16 millones de mexicanos. El presidente piensa que con eso puede ganar una elección presidencial. Que esos no son los votos que la oposición logrará conseguir a menos de que vaya unida con un candidato que sea apetecible para todos los partidos de la alianza. Entonces piensa que si ya perdió a los moderados, ya perdió a los que jamás volverían a votar por él, entonces a quienes sí tiene que impulsar, movilizar, llenar de energía, de pasión patriótica, de pasión en términos de reconocerse como los mexicanos que defienden a la patria. Pues a esos electores a los cuales el tema que el presidente vende constantemente como factor de unidad es el tema de la energía, es el tema del nacionalismo, es el tema del nacionalismo, es esta narrativa que él construye sobre cómo hay que oponerse a los intereses extranjeros, aunque él haya claudicado ante Trump en el tema migratorio, aunque él haya cedido soberanía en todo lo que tiene que ver con la política migratoria, pero su narrativa es de el defensor de la patria amenazada. Y esta es una narrativa, por cierto, como ustedes bien saben, ni siquiera es exclusivamente mexicana, es un guión que están siguiendo muchos en el mundo. Es el guión de los Orbán y los Erdogan y los Putin y Trump en su momento, de defender a la patria de los enemigos internos y extranjeros. Ahora, la idea de penalizar y de criminalizar a los adversarios o a los miembros de la oposición que votaron en contra es quitarle a la oposición la legitimidad de serlo, que es profundamente antidemocrático. Es suponer que quienes apoyan y votan por otra opción no son mexicanos. No son patriotas, son traidores. Y eso borra de un plumazo pues el 46% de los votos que obtuvieron el PRI, Morena, perdón, el PRI, Movimiento Ciudadano, Acción Nacional en la última elección. Y además le arrebata al Congreso toda capacidad o todo entendimiento de su labor de representación. Si no estás de acuerdo con Morena, eres un traidor por haber siquiera votado por la oposición. Eso es fascismo, ¿no, Denise? Preocupante, pues porque demuestra que alrededor del presidente y el propio presidente ya nadie está preocupado en defender la democracia, ya se están planteando como abiertamente autoritarios y como bien cita, porque ahora voy a tener mucho cuidado al citar, no me vayan a acusar de ser vulgar por citar a alguien, voy a citar a José Goldenberg, quien dice que esto que está haciendo Morena y el presidente es
suponer que la democracia en México debe ser solo un ejército de zombies que siguen acríticamente al presidente y solo votan por él. Muy bien. Decía Pablo, le preguntaba a Denise si esto es fascismo. Le paso esa pregunta a Mario. ¿Es esto fascismo, Mario? Porque yo insisto, aquí yo veo una estrategia electoral que puede funcionar. Sin embargo, tiene consecuencias importantes para la gobernabilidad del país. Pero de que les puede funcionar para el 2024, yo no tengo la menor duda, Mario. ¿Tú sí? Sí tengo dudas. Ah, sí, mira. Pero como tú sí lo veo como algo que hay que analizar en términos de realpolitik y también en función no de las experiencias internacionales de Orbán y eso, sino en función de la tradición política mexicana y el discurso de traidor a la patria en la historia de este país. Y creo que en ambos sentidos está fallido, así que lo importante es explicarte por qué, aunque sea un análisis un poco distinto al de mis colegas, ahí te va. Creo que en términos de pura realpolitik electoral, de polarización hacia la elección de 2024, podría tener ese beneficio que tú sugieres de polarizando movilizas, marcas como adversario a quien es tu adversario y construyes una movilización que te alcance para llegar con una narración semi-épica al día de la elección y así ganar, ¿no? Pero yo creo que llevarlo al punto de la Mario, sobre todo porque en el 2024 no va a estar en la boleta López Obrador y los posibles candidatos de Morena pues no derrochan mucho carisma y popularidad que digamos, ¿no? Entonces, pues mejor hacer una elección, insisto, entre héroes y villanos, etcétera, ¿no? Ándale, darle como una épica narrativa para... Claro. Porque no existe ya López Obrador y su arrastre y su historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podría calcularse como realpolitik, pero yo comparto la preocupación porque llevarlo a la judicialización, una cosa es mantenerlo como discurso narrativo, pero ya llevarlo a la judicialización es absurdo y creo que puede tener efectos políticos negativos. En vez de sumarle puntos, restárselos por las siguientes 3 razones. Uno, porque la oposición tendría una causa legítima para ofenderse, victimizarse, para organizarse y resistir ese tamaño abuso de porque votas en contra de las iniciativas del Congreso, te mandan de traidor de la patria a la cárcel, porque esa es la pena. Va a acabar la mitad del Congreso, un poco menos de la mitad del Congreso encarcelada por traidor a la patria si lo llevan a sus últimas consecuencias. Creo que eso iría en contra, sería un escándalo, iría en contra de los intereses incluso del gobierno de normalidad política menor. Entonces, pésima idea. Segundo, creo que llevarlo a la judicialización no tiene futuro en la Suprema Corte. Obviamente se van a amparar y obviamente es un acto inconstitucional, no tiene sentido legal alguno, no hay cosa que lo justifique. Número 3, el escándalo internacional sería gigantesco porque querer meter a la cárcel a la oposición sí ya cruza una línea que no se puede permitir, que retóricamente llevarlo ya a la judicialización no sería bien visto ni aquí ni en el mundo, mucho menos con un fiscal como Gertz que ha demostrado prestarse a los peores intentos de manipulación de la justicia. Estaría eso muy riesgoso y creo que también le costaría en popularidad a los objetivos de Morena para el 2024. Entonces, creo que es fallido en ese sentido, pero hay un segundo sentido fallido, que es el de la referencia histórica. Les recomiendo ampliamente que lean el artículo de Soledad Loaesa en su blog de Nexos del día de ayer, porque es fantástico. Ella duda que la carta de López Mateos que han estado leyendo en Morena, Mario Delgado incluido, la carta de López Mateos a la Nación escrita en 1960 aparentemente, ella cree que es una fabricación, porque dice que no hace ningún sentido con cómo era López Mateos, de qué trató esa nacionalización de la Mexican Light and Power Company en esa época. Ella dice, López Mateos es una política muy distinta a la que hoy se dice que hacía. Él, al contrario de López Obrador y Morena hoy, apostaba más por la unidad nacional, era un priista clásico, no hacía política adversarial, era en extremo cortés y no llamaba jamás a sus adversarios políticos, y vaya que los tuvo inmovilizados, incluyendo a la derecha, traidores a la patria, jamás usaba esos términos. De hecho, en su discurso de 1960 en el Zócalo, el discurso de López Mateos fue ni merinos ni ladrones, no era de traidores a la patria. Y Merino era un líder corrupto de Pemex en Poza Rica. La manera en cómo movilizó a la gente para que tomara control de su industria eléctrica, y ahorita cierro con eso,
Fue realmente un llamado a la eficiencia administrativa de las compañías nacionales. Quería más transparencia en Pemex, quería que la nueva industria nacional fuera menos corrupta y más eficiente administrativamente. Ese era el discurso de López Mateos en esa época y por eso, Solano, esa duda que haya habido ese uso de la traición a la patria como retórica. Es un símil metafórico usando la historia políticamente que no tiene que ver con lo que ocurrió en ese momento. Por último, te digo que yo comparto mi vida con una bisnieta del que era el dueño, el jefe de la compañía de la Mexican Light and Power Company. Y te puedo decir con conocimiento casi de archivo que esa compañía y su nacionalización fue una historia completamente distinta a la de la nacionalización de la industria petrolera durante Cárdenas. Esta tomó 20 años, realmente una nacionalización violenta no fue para nada, le compraron las acciones, compraron la compañía. López Mateos pagó las cuentas, incluso las deudas que había de la compañía. Fue todo muy suave y un proceso en el cual esa compañía traidora extranjera, en realidad empezó en el porfiriato y tuvo una larga carrera de trabajo con el Estado mexicano para modernizar y electrificar a todo el país. Al final ya solo producía el 25% del total, la CFE creció en perfecta armonía con esa vieja compañía. Fue el mito de la modernización mexicana, de ese mediodía industrializador del PRI, estuvo hecho de la mano también con empresas privadas y extranjeros que le dieron mucho al país en esa época, que amaban a México y cuyos familiares siguen viviendo en este país comprometidísimos. Fue un éxito del trabajo conjunto, de una idea de industrialización público-privada y no esta idea de nacionalización torpe o particular que fue la petrolera. Es una historia mucho más compleja y el uso político que ha hecho Morena de la historia mexicana también es fallido. Bueno, tengo que hacer una breve pausa, regresamos. Está bueno este debate sobre pues si son traidores a la patria o por qué les están diciendo traidores a la patria a los que votaron en contra de la reforma eléctrica. Regresamos. Pablo Magluf, tú decías que esta retórica incendiaria de traidores a la patria es el camino hacia el fascismo. Mira, yo insisto, yo incluso creo que hasta puede acabar fortaleciendo a la oposición, que se ha unido bastante después de la reforma eléctrica. O sea, el rechazo a la reforma eléctrica unificó a la oposición y la empoderó. Yo los veo más empoderados que nunca en este sexenio. No sé si estarán de acuerdo ustedes, Pablo. Sí, digo, eso no quita que la retórica tenga una pulsión, como dije, fascistoide. Porque siento, Leo, y difiero contigo, que al retratarla como una mera estrategia de campaña rumbo al 24, le estás de alguna manera quitando la gravedad o de alguna manera normalizándola. Yo creo que merece plena denuncia, ¿no? En ese sentido, por más que fortalezca la oposición o que no tenga un devenir ominoso, no quiere decir que esté bien. Es muy peligroso. Pero bueno, contestando tu pregunta, sí, yo creo que podemos establecer una cierta genealogía, Leo, cuya culminación es la victoria del Domingo de Resurrección, ¿no? Que fue muy significativa, pero creo que está anclada desde las elecciones intermedias en el 2021. Sí. Yo creo que fue una victoria más significativa de lo que muchos estuvieron dispuestos a reconocer en ese momento, a partir de la cual se fraguaron, yo diría, 3 reveses al hilo para la oposición, 3 reveses contra la coalición gobernante. El primero fue, pues, la consulta contra expresidentes, donde hubo 93% de abstencionismo. Yo creo que ahí ya la oposición, la alianza, sospechó y olió que el abstencionismo podía ser un vehículo de repudio, que se usó después para la revocación de mandato, donde hubo 83% de abstencionismo.
pues a mí me parece que en un régimen populista que 83% del electorado no te haga caso es un enorme fracaso. Y la mejor prueba de ello es lo que mencionas, la actitud de envalentonamiento que mostró la oposición toda la semana posterior a la revocación hasta culminar en el domingo de resurrección, el legislativo. Yo por eso creo que la cuadratura de la coalición opositora era más sólida de lo que parecía, por un principio básico en política, que por cierto es de una feminista que seguro Denise conoce, que se llama Cheryl Strayed. Y el principio es el siguiente, el poder engendra poder, the power begets power. Eso quiere decir que los opositores se van apalancando unos a otros, digamos, se apalancan combinando sus fuerzas para ir aguantando la embestida antidemocrática del gobierno. No es lo mismo intimidar a unos cuantos legisladores de un partido aislado, como hubiera sido el PRI, digamos, sin alianza, a intimidar a un bloque tripartita. Entonces yo creo que sí, coincido contigo de que estamos viendo una oposición promisoria con muchísimos desafíos por delante. No, muchísimos. En especial, mantener la unidad, primero que nada. Sí. Segundo, conseguir un candidato único. Sí. Y ahí ya con esto termino, yo suscribo el proyecto del Frente Cívico Nacional, que lo que propone, así en resumidas cuentas, es una coalición, una unión de partidos, PRI, PAN, PRD, idealmente Movimiento Ciudadano, primarias abiertas, organizadas por el INE, que sí es posible, puede permitir que la ciudadanía vote por el candidato opositor, siempre que los partidos lo soliciten, compromiso de los partidos de apoyar al ganador, y finalmente, o quizá principalmente, un proyecto de reconstrucción democrática. Muy bien. Por cierto, esto que dices, Pablo, nos los dijo ayer Alejandro Moreno aquí en este programa. Entonces, yo sí los veo, por cierto, los veo de muy buen humor a los opositores. Yo no sé qué opines tú, Denise, pero yo nunca había visto en este sexenio a una oposición tan de buen humor, incluso con la idea de se les puede ganar en el 24, en fin, esto ha empoderado a la oposición, ¿no te parece? A los llamados traidores a la patria, ¿no, Denise? Por supuesto, y creo que lo que ocurrió con la votación unida de la oposición en contra de la ley de la industria eléctrica fue un punto de inflexión en este sexenio. Ahora, ¿quién les ha inyectado esa adrenalina a los opositores en el Congreso? El propio presidente López Obrador. Y yo quisiera resaltar una profunda ironía de lo que está sucediendo. Recordarán ustedes que lo que volvió a Andrés Manuel López Obrador el político más popular, el más conocido, fue el desafuero. Sí. Fue la forma en la cual fue perseguido políticamente por Vicente Fox. Y yo recuerdo haber marchado con mis alumnos en contra del desafuero, y no en apoyo, no porque apoyáramos al López Obrador, era el apoyo al derecho de que estuviera, el derecho a votar en su contra y que estuviera en la boleta. Y esa táctica antidemocrática de Vicente Fox, que después le valió, recuerdan, iba a las universidades y los jóvenes lo enfrentaban con cartulinas que decían traidor a la democracia, pues ¿quién es el verdadero traidor al calificar así a la oposición y tratar de sacarla del juego democrático? Pues el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, porque con lo que está tratando de hacer, de dividir a la oposición o de clasificar a los opositores como traidores y él como demócrata y sacarlos
del juego, es una reproducción de la estrategia del desafuero. Y lo único que logró eso en su momento fue legitimarlo, presentarlo como una víctima del régimen, presentarlo como una víctima de instituciones politizadas y partidizadas. Y aquí regreso a la ironía. El perseguido se ha vuelto el perseguidor. El que se quejó de la politización y partidización de la justicia, ahora tiene a Citlali y a Mario Delgado hablando de cómo van a judicializar el tema de la traición. El que decía que representaba la verdadera democracia, Andrés Manuel López Obrador, es la persona que en los hechos la está traicionando. Creo que, como lo decía Mario, en ningún país democrático del mundo el perseguir judicialmente a la oposición por un voto en contra en el legislativo sería considerado legal, democrático, juego limpio. Es violatorio de todas las normas de la democracia en la comunidad internacional. Así es. Entonces resalto, es irónico que el presidente López Obrador, que se presenta como el avatar de la democracia real, sea el que en los hechos es el que la está traicionando. El que acusa de traición es el verdadero traidor. Y también es ilegal de la Constitución mexicana, porque la Constitución dice que no se puede reconvenir a ningún legislador por algunas de sus opiniones o de sus votos. Ya deja tú de la práctica democrática internacional, es también de lo que dice la Constitución. Mario, desgraciadamente me quedan 3 minutos. Remátala, por favor. Sí, no, yo hablé mucho, así que 3 minutos es más que suficiente. Mira, sí me sorprendió la resurrección del ave fénix. Después de este escándalo le sirvió a la oposición para, de sus propias cenizas, volver a tomar algo de vuelo. Más bien yo creo que a Alito, que vi la entrevista muy interesante que le hiciste, le está saliendo muy barato ya colocarse como un candidato puntero de la oposición. O sea, como ya es la voz que puede controlar su partido, que tiene cierto mensaje claro. Rebasó al PAN, yo creo, como cabeza de quién podría ser la cabeza de esa oposición unida. Ahora, ¿está fuerte o débil? Pues sí se fortaleció, pero también está súper débil porque puede perder varias gubernaturas el PRI en este año y el que sigue. Vi muy envalentonado a Mario Delgado en un programa de la mañana diciéndole a Alito, te voy a convertir en el presidente del PRI más perdedor de la historia. Ya te ganamos 8-0 en las gubernaturas y te vas a volver a ganar. Fue un momento fuertísimo. Y ahí es donde se va a poner a prueba la posibilidad de que el PRI realmente no solo traiga símbolo de oposición, sino votos, movilización de base y deja tú eso, proyecto. Pero es que es la unión, o sea, es la unión del PRI, del PAN, del PRD y probablemente, bueno, vamos a dejar fuera Movimiento Ciudadano, pero PAN, PRI, PRD, pues ya le hacen la competencia a Morena, por lo menos. En resumidas cuentas, me parece bien que hayan, como el ave fénix, renacido de sus cenizas. Me da mucha curiosidad qué van a hacer con eso. En principio, esta propuesta de que el INE les organice una primaria para que elijan a su candidato me parece buena. Es muy interesante propuesta, debo decir. Es mejor que las encuestas que funcionan tan mal para decir candidatos, y Morena es un ejemplo de eso. Pero también me hace pensar, pues, ¿por qué no de una vez ya acabamos de discutir lo que hemos intentado hacer durante años, que es la segunda vuelta electoral oficial? Claro. Que la tienen, o sea, la acabamos de ver en funcionamiento en Chile, en Francia, en Macron, Le Pen, la hemos visto en Perú, existe en Costa Rica, en Uruguay, en Argentina. ¿Por qué en México no la tenemos cuando tenemos varios partidos políticos, partidos chiquitos, medianos, grandes, de todos los sabores, que les cuesta trabajo negociar? No tenemos un sistema parlamentario. Esto facilita coaliciones. Mejor de una vez, en vez de un uso político de cada bando del INE para que les organice un referéndum a modo, ¿no? Una revocación de mandato para movilizar a sus huestes, y a los otros una manera de resolver su problema de coalición interna. Mejor ya nos olvidamos de todo lo anterior y damos la posibilidad de que haya una segunda vuelta electoral formal. Eso es lo que me quedé pensando. Bueno, llevamos aquí muchos años, muchos a favor de la segunda vuelta. Yo creo que es una decisión compleja, interesante, arriesgada y audaz por parte de la coalición Va por México de hacer esas primarias. Interesante. Yo insisto, por primera vez en este sexenio empiezo a ver una oposición con problemas, débil en los estados, etcétera,
Pero hombre, yo como ayer había Alito aquí, Alejandro Moreno, dije, caray, estos están reviviendo, ¿no? Así es la política. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Gracias, Mario. Muy buenas noches. Gracias, Leo. Gracias a usted por habernos acompañado. Recuerde que el programa de mañana estará disponible a partir de las 8 de la noche en nmas.com.mx y en ViX, en la aplicación ViX. Y por supuesto, a las 10:30 de la noche por Foro TV. Aquí nos vemos.